Yo debo confesarles que cuando iba a venir me planteé escribir algunas líneas para charlar en este momento. Me senté a escribir y terminé escribiendo un artículo nuevo. Entonces dije, no puedo ir y leer nuevamente un artículo, de manera tal que, lo descarté. Y el apunte que tenía, además de todo, lo perdí en el camino porque yo uso un software que no es el que usa todo el mundo, y entonces no pude recuperarlo. Así que me voy a concentrar en algunos pocos aspectos que me interesa tirar aquí para que podamos seguir debatiendo. Yo creo que desde la educación ambiental podría haber un montón de temas para abordar la cuestión de la ciudad, pero hay 4 cuestiones fundamentales, quizás, que los englobarían. Uno es el urbanismo. Me parece que a esta altura de la historia de las ciudades se puede hablar claramente de un fracaso del urbanismo frente al mercado. A propósito de eso, yo tuve el otro día la oportunidad de ver una conferencia y hacerle unas preguntas a Jordi Borja, que es como el urbanista capo del mundo. Y mi sensación fue, después de escucharlo, que hace 20 años que los urbanistas dicen exactamente lo mismo. Y lo pude confirmar porque él mismo lo confirma, ¿no? Lo cual es muy cómico. Y me parece que lo confirman todas las posiciones de los compañeros, porque todo lo que hemos visto y todo lo que ellos cuentan no es novedad de este año, del año pasado, de hace un lustro, ni siquiera de hace 10 años. Para quienes trabajamos en la ciudad y en relación con el urbanismo, de alguna manera, hace 20 años, y quizás más, yo hace 20 años que trabajo en eso, estos temas son desde entonces. Y es absolutamente cierto que si la ciudad sobrevive, como decía Jordi Borja, cuando le preguntamos acerca de lo que opinaba de Buenos Aires, él hace muchos años dijo que Buenos Aires estaba muy bien encaminada hacia la sustentabilidad. Yo le pregunté el otro día qué opinaba ahora y dijo que Buenos Aires sobrevivía. Y me parece que sí, que efectivamente es así, ¿no? Creo que Buenos Aires sobrevive. Lo que nos da quizá algo de consuelo es que no solo Buenos Aires sobrevive, sino casi todas las ciudades en el mundo están en las mismas circunstancias. Y bueno, sí, efectivamente, creo que el problema urbano se trata del problema del capitalismo en realidad, ¿no? O sea, el fracaso del urbanismo es el fracaso del pensamiento racionalista que se propuso gobernar y dominar un fenómeno que lo ha superado desde todo punto de vista, y que nos conduce a una especie de entropía creciente que en la lógica del urbanismo, en la lógica del capitalismo, yo personalmente creo que no tiene solución, no se va a poder gobernar, digamos. Porque no se pueden gobernar bajo esa lógica los problemas de la violencia, ni el afán lucrativo de la especulación inmobiliaria que avasalla, el ecosistema, el periurbano, el patrimonio, digamos. Entonces, me parece que en ese aspecto deberíamos poder empezar a pensar menos autorreferencialmente, como han hecho los urbanistas durante todos estos años. Creo que el problema del urbanismo en parte es la autorreferencialidad. Creo que la ciudad se piensa a sí misma y cree que puede sobrevivir por sí misma y solo para sí, como si no estuviera inserta en un contexto territorial mucho mayor, del cual, por otra parte, es subsidiaria. Es decir, la ciudad vive del territorio que no es urbano, en todos los aspectos. Eso lo ha demostrado muy bien Morelo, ¿no? En todos sus trabajos referidos al periurbano. Entonces, me parece que por ahí va un poco el tipo de reflexión que deberíamos empezar a tener, y creo que los procesos educativos deberían poder, de alguna manera, tomar esta posta y empezar a trabajarlo.
Esto se combina claramente con el tema de la escala, que creo que es uno de los otros 4 temas que seleccioné. No hay ninguna posibilidad de arribar a la sustentabilidad en el marco de la escala de la expansión urbana que estamos viviendo, ni en Buenos Aires ni en ningún otro lugar. No hay porque hay cosas muy simples. No hay ninguna posibilidad de que los servicios públicos que pudiesen llegar a garantizar eventualmente una calidad de vida prometida en las ciudades, alcancen al crecimiento urbano. Eso es imposible porque no es rentable, ¿sí? Pero además es imposible habitar un espacio urbano en el cual los desplazamientos suponen los sacrificios que suponen, en el cual los consumos energéticos están totalmente concentrados, en el cual los consumos de otros servicios ambientales que no se producen en la ciudad, como el agua, por ejemplo, también están concentrados, en el cual los alimentos no se pueden autoproducir. Nosotros vivimos de todo lo que no está dentro de la ciudad, pero hemos perdido de vista que eso es así. Y nos olvidamos de que es así. Nos olvidamos de dónde provienen nuestros alimentos, nos olvidamos de cuáles son los procesos que son necesarios para que el agua potable llegue a nuestras casas. Los chicos no tienen ni idea de dónde provienen. A veces, esto es algo muy mencionado por los docentes, no saben de dónde viene la leche, por ejemplo, ¿sí? Parece una tontería, pero es así, porque han perdido de vista la cadena, ¿sí?, que lleva ese alimento que tienen en su casa desde la mesa hasta su origen. Esto es una pérdida de cultura, esto es una pérdida de autonomía, de soberanía personal, alimentaria. Entonces me parece que el tipo de reflexión que hay que empezar a tener tiene que ver con este tipo de cosas, que nos llevan más que a pensar en la ciudad en sí misma y en sus procesos independientes uno de otro, que es como hace el urbanismo, que piensa todo por separado. Se piensa la basura por un lado, las inundaciones por el otro lado, la educación ambiental urbana y ambiental por el otro lado, el patrimonio por el otro lado. La idea es empezar a poder ver esa totalidad como la expresión de nuestra forma de habitar el mundo, porque en definitiva es eso. Si además vamos camino de la urbanización total, porque el 50% de la población del mundo ya se supone que vive en las ciudades, pese a lo cual el 70% de los habitantes del mundo se alimenta de producciones campesinas, pequeñas, por ejemplo, y no de la producción de grandes empresas. Un dato que a todo el mundo se nos pasa por alto, pero son los campesinos del mundo, los campesinos pobres del mundo, los que alimentan la población mundial. El campo es mucho más importante de lo que en la Argentina se supone que es, para muchas cosas, digamos. Entonces, me parece que hay que poder pensar que esta forma de habitar, primero conceptualizar el habitar en la ciudad como una forma de habitar, y pensar que esa forma de habitar no nos va a conducir a ninguna sustentabilidad. Eso es falso. Del mismo modo que es falsa la ciudad que nos pinta el urbanismo. Y es, por supuesto, falsa toda la ciudad que nos pintan los gobiernos. La ciudad imaginada y toda estas ciudades de las que hablan los urbanistas, digamos, ¿no? Ficción. Bueno, en este sentido me parece que, bueno, yo creo que encontré un paralelismo interesante en uno de los artículos de la revista, Julieta, creo. Julieta Zamorano decía en parte de su artículo que hacer buena educación también depende de la escala. Y ella decía que en una escala muy grande tampoco se puede hacer buena educación. Me parece que es un paralelismo interesante para pensar en que la educación tampoco, en las condiciones en que se encuentra, está
en posición de, digamos, contradecir esta tendencia calamitosa, digamos, en la que estamos encaminados, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, creo que hay una gran tarea por repensar nuestra manera de habitar, lo cual supone, bueno, tal vez deshacer la ciudad, ¿no? De alguna manera, y volverla a hacer. Muchas gracias, Pablo.